Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Brian Paredes Alarcón y hoy les vengo a hablar sobre la triquinelosis. Entonces, empecemos. ¿Sabías que la triquinelosis, también llamada triquinosis, es una enfermedad zoonótica causada por el consumo de carne cruda o mal cocida de animales, fundamentalmente de cerdo, los cuales están infectados con larvas del parásito llamado triquinela? El agente etiológico típico es la Trichinella spiralis, la cual, en su forma adulta, mide de 2 a 4 milímetros de longitud y se aloja en la pared del intestino delgado. La hembra es vivípara y puede observarse con larvas en el interior del útero. Estas miden aproximadamente 100 micras y se diferencian de las que se establecen en músculo, que pueden alcanzar hasta un milímetro de longitud. Si bien la triquinosis clásica involucra el parásito Trichinella spiralis, se han ido descubriendo o reconocido al menos, varias especies, ¿no?, que también producen esta enfermedad, muchas de las cuales tienen animales silvestres como reservorios naturales. Por lo tanto, se trata de una zoonosis en la que el hombre puede adquirir la infección a través de la ingesta de carne de numerosos animales, tomando principal importancia epidemiológica en nuestro país la carne proveniente de cerdo de cría domiciliaria y sus derivados. Este es el ciclo doméstico, y en menor medida la carne proveniente de la caza, como es la carne de jabalí, de zorro e incluso de pumas, que vendría a ser el ciclo silvestre. Ciclo de vida. Existe muy poca especificidad de huéspedes, prácticamente cualquier animal puede alojar, tanto a los parásitos adultos como a las formas larvarias, por lo cual se les considera a estos animales infectados como huéspedes intermediarios y definitivos al mismo tiempo. Dentro del ciclo de vida tenemos al ciclo doméstico. El agente de este ciclo es la Trichinella spiralis. La prevalencia de la triquinosis está altamente relacionada con la costumbre de criar cerdos a base de desperdicios sin tratar, como restos de comida, restos de los restaurantes, incluso de los hogares, y del posible contacto de los animales con portadores del parásito, por ejemplo, o como son las ratas. El rol de la rata toma importancia en el hábitat doméstico, estando esta frecuentemente infectada con Trichinella spiralis, manteniendo la infección y actuando como huésped reservorio y vector al transmitirla. Es por esto que es fundamental el eliminar la presencia de roedores del hábitat donde se realice una cría de cerdos. Este ciclo también se denomina rata-cerdo-hombre, pero incluso hay algunos casos que han incluido al caballo. Ciclo salvaje. Como les dije hace un momento, se proviene a partir de carne proveniente de la caza. Y podemos mencionar otros tipos de animales como la carne de oso, la carne de tapir y la carne de foca, que es muy raro. Posterior a la ingesta, los quistes musculares con las larvas llegan al estómago y por medio de acción de enzimas proteolíticas dejan en libertad las larvas. Estas llegan a mucosa intestinal donde maduran hasta ser adultas. Ya maduras, las hembras penetran mucosa del intestino delgado, ahí producen sus larvas que alcanzan los capilares y por torrente sanguíneo llegan a los pulmones, sin pasar a alvéolos, siguen por la sangre y se diseminan por vía arterial a todo el organismo. Pueden invadir pulmones, miocardio y encéfalo, pero esto de manera transitoria, pues son destruidas, pero dejan un proceso inflamatorio. Tienen un tropismo especial o específico hacia el músculo estriado, el cual invaden, crecen y se rodean de una membrana al cabo de un mes. Al cabo de un mes esta está constituida para formar el quiste, el cual es un mecanismo de defensa, pero a la vez es un mecanismo de protección para la larva. Patología y patogenia.
El primer paso es la invasión, y esta se da en el intestino delgado, pero principalmente a nivel del duodeno y yeyuno. Origina una inflamación transitoria. La diseminación. Aquí las larvas por vía sanguínea llegan a cualquier parte del organismo sin enquistarse, donde producen lesiones agudas que incluyen miositis, miocarditis y encefalitis. Posterior a la diseminación, se llegan a localizar en el músculo estriado, donde se enquistan e inician en una separación de las fibras musculares. El sarcolema da origen a la formación de una membrana quística alrededor de la cual afluyen leucocitos, incluyendo eosinófilos. La defensa inicial lleva a fibrosis del quiste y a su posterior calcificación, lo cual ocurre de manera completa al cabo de un año. Manifestaciones clínicas. Existen casos asintomáticos y otros con sintomatología tan leve que no permiten hacer el diagnóstico. En esta categoría están entre el 90 y el 95% de los casos. El periodo de incubación es de aproximadamente 4 semanas, y este depende de cuatro factores: cantidad de larvas ingeridas, el grado de cocción de la carne, el estado inmunológico del paciente y la especie de triquinera. En casos más severos, se pueden diferenciar dos etapas clínicas. La primera es la etapa intestinal. Esta aparece entre el segundo y séptimo día después de la ingestión de la carne infectada en té. Esto cuando las larvas maduran y los parásitos adultos penetran la mucosa intestinal. Generalmente llega a pasar asintomática, pero puede ser sintomática manifestando un cuadro inicial de síntomas digestivos, como ser diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. En la etapa muscular, esta se desarrolla después de una semana y sucede cuando las larvas procedentes de los parásitos adultos en el intestino entran en la circulación y se diseminan. Esto se acompaña de fiebre, debilidad y cefalea. En algunos casos, edema de la cara o palpebral bilateral, el cual es indoloro y de aparición súbita. Puede incluso haber conjuntivitis y dolor en los músculos oculares. Paralelo a estas manifestaciones se asocia la eosinofilia, ocasionalmente urticaria y hemorragias conjuntivales, que también pueden ser retinianas y subunguales. Se puede presentar alteración de la visión y dolor ocular. Los síntomas musculares son dolor, inflamación y debilidad muscular. El dolor puede ser tan intenso que dificulta la locomoción, la respiración y el movimiento de la lengua. Complicaciones. Estas son poco frecuentes, principalmente cardíacas, neurológicas y pulmonares. Las cardíacas son las principales causas de muerte. Aunque las larvas no se inquistan directamente en el miocardio, producen una miocarditis con inflamación eosinofílica, que pueden producir arritmias y anormalidades del electrocardiograma. Neurológicas. La enfermedad neurológica puede ser difusa o local, con hemorragias, émbolos, infartos e infiltrados perivasculares asociados a cefalea que se aumenta con el movimiento. Es posible ver lesiones cerebrales en la tomografía axial computarizada o resonancia magnética. Pulmonares. En un estudio de 856 pacientes hospitalizados con triquinosis aguda, 6.5% presentaron estas complicaciones, las cuales se deben a invasión directa de la larva al tejido pulmonar, a miositis de los músculos respiratorios o a neumonía piógena secundaria. También puede haber síntomas respiratorios causados por la insuficiencia cardíaca debido a la miocarditis. Diagnóstico. Durante la etapa intestinal, la sintomatología no es específica y no hay cambios importantes, mientras que en la etapa muscular, después de la segunda semana, se observan leucocitosis y eosinofilia, además de elevación de la creatinina sinasa,
deshidrogenasa láctica y gamma-globulina. La eosinofilia es un signo constante y puede variar entre el 20% y 90% durante la tercera y cuarta semana. Cuando hay una infección bacteriana sobreagregada, la eosinofilia puede desaparecer, lo cual llega a ser de mal pronóstico. Clínicamente es necesario hacer el diagnóstico diferencial con varios síndromes infecciosos que produzcan los síntomas generales ya mencionados y mialgias. La comprobación parasitológica es difícil, por lo tanto son de gran utilidad las pruebas serológicas, como ser ELISA, que llega a ser la más sensible, la inmunofluorescencia indirecta y aglutinación con látex. Los anticuerpos son detectables únicamente después de las 3 semanas de la infección y pueden permanecer positivos hasta un año después de la curación. Métodos para identificar antígenos circulantes han demostrado poca sensibilidad, por lo tanto son de poca utilidad. El diagnóstico definitivo se hace al encontrar la larva en biopsia de músculo. Esto puede ser, la muestra se toma generalmente en músculos dolorosos y cerca de la inserción tendinosa, la cual se puede examinar directamente por compresión entre 2 portajetos con una gota de eosina. Epidemiología. Tienen prevalencia alta en China, Tailandia, antiguos países soviéticos y Europa Central. El mayor número de casos en el mundo es en Rumania, en donde en los 27 años anteriores se presentaron 28.293 casos humanos. En América se han informado casos en México, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, ocasionalmente en Estados Unidos y Panamá. En algunas ocasiones ocurren pequeños brotes epidémicos por consumo de carne de cerdo mal cocida proveniente de animales infectados. Tratamiento. La mayoría de los casos son autolimitados y no presentan complicaciones, por lo cual a veces no requieren tratamiento. Si es necesario hacer el tratamiento sintomático, se puede usar analgésicos y esteroides, como la prednisona a las dosis de 50 mg día por 10 a 15 días. Los antihelmínticos, como el bendazol y el albendazol, pueden usarse en casos sintomáticos y principalmente cuando se afecta sistema nervioso, miocardio y músculo respiratorio. El mebendazol se da a dosis de 200 a 400 mg 3 veces al día por 3 días. El albendazol se utiliza a la dosis de 400 mg 2 veces al día por 10 a 15 días. Ya para finalizar, vamos a hacer un recuento de los datos más importantes que se tiene que tomar en cuenta en esta parasitosis. Número 5. ¿Cuál es el agente etiológico? El agente etiológico clásico y típico es la Trichinella spilalis. Sin embargo, se han reconocido más especies de Trichinella que también producen enfermedad y que tienen una distribución geográfica diferente. Número 4. ¿Cuál es la forma de infectarse? Bueno, se adquiere por comer carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdo, con larvas de Trichinella spilalis. Tanto el cerdo como el hombre son huéspedes definitivos, porque alojan al parásito adulto, pero sirven como huéspedes intermediarios aquellos cuya carne sea consumida por el hombre. Número 3. Manifestaciones clínicas. Tanto la etapa digestiva y la de migración hacia los músculos por lo general pasan desapercibidas. La etapa muscular se acompaña de fiebre, cefalea, dolores musculares y a veces edema palpebral. Esta etapa se asocia a elevada eosinofilia circulante. Puede presentarse complicaciones como miocarditis, sintomatología neurológica y pulmonar. Medios diagnósticos. La búsqueda de larvas por biopsia de los músculos no es un método práctico, pero cuando se observa en este tejido obtenido en cirugía o en autopsia es confirmatoria. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas.
Los anticuerpos se identifican a las 3 semanas de la infección, pero pueden dar reacciones cruzadas con otras helmintiasis. En los cerdos que se sacrifican para el consumo humano, se puede estudiar porciones de músculo, con larvas que se observan con el triquinoscopio. Y número 1, tratamiento, o cómo se trata, ¿no? En la mayoría de los casos es sintomático, con analgésicos y esteroides. Mebendazol y albendazol se utilizan en casos de sintomatología severa, pero no siempre destruyen a las larvas. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Si les gustó el video, denle a like y suscríbanse, y además pueden compartirlo. Gracias por ver el video. Yo me despido aquí, nos vemos en la próxima.